Un saludo a los hermanos también en Alajuela, Costa Rica también, y también a otros hermanos que están en Chicago, al hermano Ronnie, el hermano Spencer, todo ese grupo que están en esta misma hora reunidos allá en Chicago. Les mandamos un abrazo fuertísimo y les decimos, estamos orando fuertemente por ellos. ¿Cuántos decimos amén? Gloria al Señor, bendito sea el Señor. Bien, nuestro tema para hoy, el corazón de la fe, es la resurrección. Así que hablaremos acerca de la resurrección y quiero que me acompañe al libro, la carta del apóstol San Pablo, ¿no?, a los Filipenses capítulo 3, versículo 10 al verso 12. Filipenses capítulo 3, versículo 10 al verso 12 dice así: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegaseis a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, sino que ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido, que significa tomado, por Cristo. Esto es poderosísimo porque la resurrección cambió el día de la adoración. Comencemos por ahí. La resurrección cambió el día de la adoración porque los primeros cristianos eran judíos y ellos practicaban lo que se conoce en la escritura como el Shabbat. Y el Shabbat comienza viernes 6 de la tarde y termina sábado a las 6 de la tarde. Entonces ellos guardaban el Shabbat. Mientras que llega el momento poderoso de la resurrección del Señor, en el primer día de la semana, cuando las tres Marías llegan al sepulcro muy de mañana, dice la escritura, y cuando ellas llegan al sepulcro encuentran al ángel del Señor que está ahí, y les dice a ellas: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Cuánto le dan un aplauso fuertísimo? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esto es impresionante. En San Juan capítulo 20, versículo 1 y verso 2, dice la escritura: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana. Primer día de la semana. Note bien lo que leímos. El primer día de la semana significa domingo. Esto es poderosísimo. Es el día domingo. Y dice la escritura: siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Allí ellas llegan y se dan cuenta que el Señor, mire que los estudiosos dicen que para poder mover esta piedra no podía de alguna manera ni siquiera los soldados que habían dejado resguardando la tumba, porque se necesitaban más de 25 hombres de este tipo de trabajo, de fuerza, para poder remover esa piedra. Así que definitivamente tuvo que ser un ángel el que lo movió para la gloria del Rey de Reyes, y es este mismo ángel que le habla a estas tres Marías. Ahora, en el verso 19 del mismo capítulo, si me acompañan, en el versículo 19 al verso 20 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. Ahí tenemos siempre el primer día de la semana. Por esto cambió el día del Señor a domingo. Y dice la escritura: estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos que estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Esto es poderosísimo. Y aquí tenemos lo primero. La resurrección del Señor cambió el día que guardamos para el Señor, que es el día domingo. Aunque estamos claros que el apóstol Pablo enseña en Colosenses
que en cuanto a días que nadie te prive. De manera que todos podemos santificar lunes también, podemos santificar martes también, podemos santificar miércoles también, podemos santificar viernes, pero el día que nos recuerda la resurrección del Señor es el día domingo. Es el día domingo, el día que el Señor, oiga, se levantó de entre los muertos para la gloria del Rey de Reyes. Ahora, déjeme dar respuesta. ¿Por qué es tan importante entonces la resurrección de Jesús? Número uno, si Cristo no resucitó de los muertos, entonces sería un mentiroso, porque Él predijo que lo haría. El hecho de que Él resucitó nos vuelca toda la confianza hacia todo lo que Él dice. De manera que diga conmigo con su mano derecha en alto, si Jesús lo dijo, Jesús lo hará. No hay otra. Hay gente que camina buscando referencias de hombre, palabras de... No. Si Jesús lo dijo, Jesús lo hará. En Mateo 20, versículo 19 dice la Escritura, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Esto nos vuelca en la total confianza. Nos vamos a Mateo capítulo 28. En el versículo 5 al verso 7 dice así: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí yo os lo he dicho. Impresionante. Lo primero, lo que Él dice, lo cumple. Y en esta parte se comprueba y se confirma que Dios es un Dios de palabra, que Dios y la palabra son uno, y que todo lo que Dios ha prometido, Dios lo va a cumplir. Si Dios lo ha dicho, Dios lo va a hacer. Y Jesús es la palabra de Dios. ¿Cuántos le dan un aplauso? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así que Jesús es la palabra viva. Número 2, si Cristo no hubiese resucitado, entonces no podría estar vivo para ejercer el ministerio post-resurreccional. ¿Qué quiere decir esto? Si Cristo no hubiese resucitado, no tuviésemos un Cristo, un Jesús vivo para sanar a los enfermos. ¿Cuántos han recibido una sanidad? Levanten su mano, denle un aplauso. Eso es producto de ¿qué? De la resurrección. Él no lo pudiera hacer si no estuviera vivo. Si Jesús no hubiese resucitado, no tuviésemos un intercesor que intercede por nosotros día y noche por causa de nuestros pecados. ¿Cuántos hemos recibido el perdón de Dios? Alábelo, 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 alábelo. Y eso se debe a que Él está vivo. Por eso es que los creyentes cantamos con fuerza que alabamos a un Cristo vivo, que alabamos a un Jesús que vive, que reina. Oiga, por eso para nosotros este es el corazón. Si Él no estuviese vivo, no estaría, señores, vivo para proveernos. A cuánto Dios ha sido fiel y nos ha proveído y nos ha dado para toda nuestra necesidad. Y es más, y nos ha dado la victoria sobre los problemas financieros. Esto se debe a que Él está vivo, Él es abogado que intercede por nosotros, y poderoso, es la cabeza de la iglesia. Si Jesús no estuviese vivo, la iglesia sería un cuerpo sin cabeza. Y la palabra de Dios dice, oiga,
un cuerpo sin cabeza. Esto es peligrosísimo porque un pueblo sin dirección se desenfrena. Si Jesús no estuviese vivo, la iglesia no tuviese un guía, no tuviese una dirección, no tuviese a alguien que delimita el camino. Por eso Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de los señores. Ahora, esto es tan poderoso que en Romanos capítulo 6, que lo meditábamos el día que celebramos el bautismo el jueves, dice la Escritura: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta es implícita y dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis? Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si Cristo no hubiese resucitado, nosotros no pudiésemos andar en vida nueva. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de los señores. No pudiéramos cambiar. Él venció la muerte, pero no solo la muerte, venció el pecado, y las dos victorias nos las dio a nosotros con su vida. Así que por causa de que Él está vivo, usted puede ser libre de las drogas, puede ser libre del alcohol, puede ser libre del tabaco, puede ser libre del adulterio, de la fornicación, de la ira, del rencor y de todo pecado que ata la vida del ser humano. Y esto es tan maravilloso porque dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Y esto hace una gran diferencia entre Jesús y el resto de gente que resucitó. Podemos tocar el tema de la gente que resucitó, porque en Mateo capítulo 28, en el 27, se relata de que juntamente con la resurrección del Señor también resucitaron muchos muertos. Muchos muertos, y fueron testigos. Ellos, oiga, esta gente y sus familiares fueron testigos de cómo. Por eso Hechos capítulo 1 verso 3 habla de pruebas indubitables, porque no solo resucitó Él, sino que resucitaron muchos santos, dice la Biblia, que estaban en sus sepulcros y se volvieron juntamente con Él testigos. Pero quiero que ponga atención, con la diferencia que estos muertos volvieron a morir, pero Jesús ya no murió. A Jesús se lo llevó una nube al cielo. ¿Cuántos le alaban? En Hechos capítulo 1 habla de que a Él se lo llevó una nube para poder darnos esa vida libre de pecado, esa vida libre de enfermedad, esa vida libre de pobreza, esa vida llena de esperanza. Y dice: mas cuanto Él vive, oiga qué importante, por cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Diga conmigo: soy muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. El apóstol Pablo estaba tan claro de este poder transformador del Señor a través de la resurrección. Imagínense que el apóstol Pablo era un hombre religioso, extremista, que se dedicaba a perseguir a aquellos que no practicaban su fe, inclusive con autoridad para quitarles la vida. Esta secta de aquel tiempo, los fariseos, porque Pablo era fariseo de fariseos. Esta secta era una secta que tenía una alianza con el Imperio Romano.
Y el imperio romano tenía un gran temor de que si se levantaba una religión que no fuese de acuerdo al imperio romano, les podía generar una revolución. De manera que el imperio romano no estaba de acuerdo con la fe y el poder de Jesús. Y Pablo perseguía a la iglesia que se levantó por obra de Jesús. Les quitaba la vida a los hermanos. Colgaba sus ropas como trofeos, colgaba sus cabezas como trofeos. Era un hombre que era, señores, el terror de los cristianos. Por eso el primer nombre que nosotros, la iglesia del Señor, el primer nombre que tuvimos fue los del camino. Porque los hermanos iban por los caminos huyendo para que no, por eso se bautizaban en tabernas, en cuevas, por eso se bautizaban por aspersión y no por inmersión como lo practicamos el jueves. Porque ellos andaban huyendo y por eso tuvimos tantos mártires, entre los cuales estaba Jacobo, estaba Santiago, estaban estos jóvenes que las ropas de ellos fueron tiradas a los pies de Saulo, que no era todavía Pablo. Y cuando él se convierte al Señor, esto es impresionante lo que dice Gálatas 2:20. La aceptación de la iglesia fue un asunto de total fe en el poder de resurrección del Señor. Porque el que los seguía para matarlos, ahora era uno de ellos. Y es más, y fue el más usado. Este poder de la resurrección agárrese duro, porque en algún momento los mismos que ahora predicamos la palabra, levanten su mano y damos testimonio de la palabra, levantemos la mano, llevamos un poquito de Pablo adentro, un poquito de Saulo. ¿Sabe por qué? Porque cuántos fuimos críticos y perseguidores de la fe cristiana. Levantemos la mano. ¿Qué nos dijimos de la fe cristiana? ¿Qué nos dijimos de los pastores? ¿Qué nos dijimos de los hermanos? Yo mismo, según yo creía que era ateo. Así que usted se puede imaginar que pude haber dicho cualquier cosa, pero ahora servimos al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Pero ahora somos uno de ellos. En una ocasión me dijeron, y ahora sos cristiano, y le dije, y de apellido, aleluya. Y sos de los que gritan y también de los que se revuelcan. Gálatas 2:20 dice la Escritura: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Esta es la participación que tenemos y de ahí nace el poder transformador. Por eso usted va a ver tantas manos levantadas. No fueron ni a un centro de rehabilitación, no, señores, no les metieron suero, no les lavaron el cerebro, no les llegó los garrotazos de su mamá, no les llegaron los garrotazos de sus padres, no les llegó ni las veces que lo encarcelaron, las veces que lo asaltaron, las veces que lo golpearon, las veces que los hirieron. Todos los peligros que pasaron no le fueron motivo de cambio. Señores, las veces que cayeron en hospital como producto de tanto relajo, de tanto pecado, sino hasta que ese poder de morir y resucitar tocó sus corazones, tocó sus vidas, y ahora dijeron: sí, señores, ahora sí, esto sí me abrió los ojos, esto sí me cambió. Dejo la violencia, dejo las drogas, dejo el adulterio, dejo la fornicación, dejo todo y le sirvo al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Por eso Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, el hombre viejo. Levanten sus manos, ¿cuántos entregaron ese hombre viejo? Ay, no hay que estarlo mencionando mucho tampoco, porque, ay, señores, la Biblia dice que el Señor reposa de nuestros pecados allá en Hebreos capítulo 4. Imagínense, reposa de nuestros pecados. Pero yo tengo, señores, el privilegio de pastorear a uno que ahora que el Señor reposa de sus pecados, creo que se dio vacaciones con ustedes. Eran tantos, mire, alabado, ¿cuánto le damos un aplauso? Poderosísimo. Y dice, y lo que ahora
vivo en la carne. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Nuestro deleite ahora es Él. Nuestro deleite es Él, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hay nada más poderoso que ser tocados por este amor que no tiene explicación alguna con palabras. No tiene explicación alguna. Aquel que murió por nosotros cuando nadie tenía interés en nosotros, cuando nadie daba nada por nosotros. Es más, algunos con justa razón rechazados por la familia, con justa razón rechazados por la mujer. De repente algún día la mujer decía: hoy que salió, ojalá no regrese ese desgraciado, esa rata de 2 patas. Ahí saludan a la hermanita esa. Hoy que salió, ojalá que no vuelva, que se vaya, que se muera. Que olvide mi mente, mi cara, ¿cómo es? Y que no regrese. Y allá volvía el engendro mutante, salido de los humos del infierno. Pero la palabra de Dios, pero el poder de resurrección de Jesús pudo más que todas las cosas sobre esa vida, sobre ese hombre, sobre esa mujer, oiga, sobre sus hijos, madre sufrida por los hijos. Esto es lo que hace la palabra de Dios, es más poderosa, es más. Organizaciones gubernamentales de los distintos países han reconocido que el poder que porta la iglesia es más grande que el que tienen ellos. Porque ellos pueden de alguna manera encerrar a algunos de estos elementos, pero no los pueden cambiar. Sin embargo, la palabra de Dios sí los cambia. El poder de la muerte y la resurrección del Señor hace que estos hombres implacables, indomables, insensibles, deshumanizados, se conviertan en un corazón conforme al del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Se conviertan en personas ejemplares, dignas de admirar, y nos sorprendemos. ¿Sabe qué me dijo una hermana un día de estos? Pastor, no sé qué me pasa, pero creo que me estoy volviendo tonta. Y yo la quedé viendo. ¿Por qué, hermana? Es que antes a mí no me podían ni volver a ver porque yo ya les decía 4. A mí no me podían insinuar nada porque yo ya me iba. Tenía un espíritu de violencia terrible. Y ahora me han ofendido, me han atacado, se han aprovechado de mí. ¿Y qué has hecho? He dicho: que el Señor te bendiga. Y yo le di un gran aplauso al Señor y dije: Padre, gracias, Señor, porque de verdad estás cambiando vidas. Y este es el poder que tiene, el poder de resurrección. Toque al que está a su lado, dígale: Pablo, te ha cambiado. Te ha cambiado, te ha transformado. Número 3, la importancia de la resurrección de Jesús para el Evangelio. Tiene que ver con la credibilidad y la veracidad del Evangelio. Porque definitivamente es de primera importancia. El Evangelio se basa en 3 hechos. Número 1, un Salvador que murió por amor. Número 2, el segundo hecho: este Salvador vive con poder por encima de la muerte. Alabado sea el Señor. Y número 3, este Salvador vendrá a levantar a su pueblo. ¿Cuántos nos estamos preparando para la venida del Señor? ¿Cuántos nos estamos? Oiga, estos son los 3 eventos que contienen el corazón de la fe cristiana. El Salvador, que, oiga bien, que murió por amor, que resucitó y que va a venir a traer a su pueblo. En Corintios, en 1 de Corintios capítulo 15, del versículo 13 en adelante hasta el 8 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. Se le apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció
a más de 500 hermanos a la vez. ¿Cuántos le alaban? A más de 500 hermanos a la vez, de los cuales viven aún cuando Pablo estaba escribiendo a los Corintios. Y dice, y otros ya murieron, ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, dice el apóstol San Pablo, como a un abortivo me apareció a mí. No voy a someter este asunto a discusión en el sentido de la aparición después de Pablo, pero así como se le apareció a Pablo y yendo camino a Damasco con un resplandor tan fuerte que lo tiró al suelo, lo dejó ciego, le cambió la vida y se convirtió en el apóstol que más cartas escribió para la gloria del Rey de Reyes. Y se convirtió en el apóstol que más iglesias abrió para la gloria del Rey. Y en el hombre que más apoyó a los judíos que quedaron en crisis en Jerusalén. Aparte de estos detalles, así como se le apareció a Pablo, se datan muchos testimonios de personas que han tenido experiencias personales con las apariciones del Señor. Y si hay algo que me hace creer en estos testimonios de estas personas es que así como se le apareció a Pablo, así como se le apareció a Saulo, se le ha aparecido a estas personas con un propósito especial. Se le ha aparecido a estas personas con un propósito glorioso y quiero que ponga atención. Estamos viviendo los últimos días. La venida del Señor está cerca y esto va a ser más común en estos próximos días. El Señor se estará revelando a muchas personas. ¿Cuántos esperan tener esas experiencias maravillosas? Él se estará revelando porque las apariciones del Señor son las que traerán un nuevo Pentecostés, un nuevo avivamiento. Las apariciones del Señor serán las que harán que muchas personas revivan, resuciten en su fe y vivan la palabra a como debe ser vivida y no acomodada. Cuarto, para nosotros, si Cristo no resucitó, nuestro testimonio es falso. A nuestra fe le faltará definitivamente significado, le faltará una expectativa correcta. Estaríamos leyendo un libro que nada más sería historia, la Biblia. Señores, estaríamos viviendo una religión más que es una religión muerta. No tendríamos un evangelio que demanda una relación con su máximo líder. Su nombre es Jesucristo. Alabado sea el Rey de Reyes, con quien debemos tener una relación a diario. Él no estaría vivo para hablarnos. Él no estaría vivo para tocarnos. ¿Cuántos han recibido el toque del Señor? ¿Cuántos han recibido la sanidad del Señor? ¿Cuántos han recibido la consolación del Señor? No estaría vivo para consolarnos, no estaría vivo para animarnos. Y es más, ¿y cuántos hemos recibido los regaños, que es lo que más me llega a mí? Con más frecuencia, los regaños del Señor. Los merecemos. Levantemos la mano, nos llegan los regaños, nos llega la palabra, nos dice, hey, vas mal. El evangelio tiene una vida porque tiene una relación con su líder. El evangelio no es, señores, una organización, al contrario, es un organismo vivo basado en la vida de aquel que venció el pecado y venció la muerte. En 1 Corintios 15, 13 al 19 dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, aquí viene el texto, dice la Escritura, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos dignos de conmiseración. Pastor, ¿qué quiere decirnos?
¿Cuántos estamos en victoria sobre el pecado? En Cristo. ¿Tenemos victoria sobre el pecado? En Cristo. ¿Tenemos victoria sobre los vicios? En Cristo. ¿Tenemos victoria sobre las adicciones? ¿Tenemos victoria sobre la pobreza? Esto es lo poderoso. Cuando tu fe se despierta, Dios te saca de la pobreza. Dios te saca de las deudas. Dios te saca de los problemas. Dios te saca de las debilidades, se vuelve en fortaleza. Pero, quiero que ponga atención, el límite no es ese, sino que también superamos inclusive la muerte. La muerte. ¿Cuál es el ánimo que tenemos nosotros, señores, con nuestra gente que ha partido a la presencia del Señor? ¿Qué es lo que más nos motiva, nos llena de consolación y nos llena de esperanza? Porque para nosotros ya la muerte no es muerte, es mudanza. Toque al que está a su lado, dígale, mudanza. Para nosotros la muerte, ¿cuántos tenemos familiares que han partido a la presencia del Señor? Es mudanza, no es pérdida. Vamos a cambiar el lenguaje, no hemos tenido pérdida, nuestra gente se ha mudado, se ha ido a una eternidad con Cristo Jesús, alabado sea el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Por eso, ¿qué es lo que estamos esperando? Según Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, estamos esperando que suene la final trompeta de Dios. Y que los muertos en Cristo, alabado sea el Rey, en mi caso, resucitará mi abuelo, resucitará mi abuela, la abuela de la pastora, resucitará mi papá, resucitará también mi hermana. Y ya para entonces no sé quién más de mi familia. Y ahora usted hace su propia lista. ¿Cuántos también tienen su lista de gente en espera para resucitar? Esa es nuestra consolación. Nuestra consolación y nuestra esperanza es que inclusive nosotros mismos, si nos tocase partir, mudarnos, señores, no será el fin. No será el fin. La Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor, dejó de ser. Por eso es que los creyentes no le tenemos miedo a la muerte. Por eso es que ahora Jesús, el apóstol Pablo también lo dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Para nosotros la muerte no es el fin, sino es el comienzo de una eternidad con Cristo Jesús. Y quiero que ponga atención. Y si bien es cierto, alzamos una mirada a la vida continúa. La vida está llena de debilidades. Hay algunas personas que están viendo al futuro y lo están viendo con temor. Algunas personas, terminó la Semana Santa, no saben cómo vendrán las finanzas, no saben cómo vendrá el trabajo, no saben cómo vendrán muchas cosas. Inclusive algunos tienen miedo de recaer en algunas cosas. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 9. Para entonces quiero leer la Nueva Traducción Viviente, ya que estamos hablando de vida. En 2 de Corintios 1:9 dice: pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendemos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. ¿Quién resucita a los muertos? Nos conectamos con el poder de la resurrección, señores, confiando en Dios y no en nosotros. Así que usted puede decir con confianza hoy por la noche a su familia: señores, nos va a ir bien. No confíen en mí, vamos a confiar todos en Dios. No esperen en mí, vamos a esperar todos en Dios. Y si dicen: ¿qué va a pasar con la casa? ¿Qué va a pasar con la empresa? ¿Qué va a pasar con el negocio? ¿Qué va a pasar con algún familiar enfermo? No confíen en mí. No confiemos en nosotros. Confiemos en Dios que resucita a los muertos. Le pasé este texto a alguien que sus hijos le preguntaron y no supo qué responder. No quise ser irresponsable y como estoy nuevo en este asunto, me dice: quiero que usted me ayude.
Sus hijos le preguntaron: papá, ¿fuiste al retiro? Esperamos que ya no tomes, esperamos que ya... Y comenzaron a hablar una serie de cosas. Pero, ¿y si lo vuelves a hacer? Y él les dijo: no le voy a dar una respuesta, déjenme preguntarle al pastor. Me encontró en las redes, me escribió en estos días que no tuvimos servicio y me preguntó. Y le di este versículo. Le di este versículo y este hombre se echó a llorar. Porque nuestra verdadera confianza no está en nuestras decisiones mismas. Nosotros mismos no somos, oiga bien, no somos, ni siquiera tenemos el poder. Podemos decidir, podemos tener intenciones, podemos tener fuerza de voluntad, pero eso no ajusta. Se necesita el poder de Dios. Se necesita, si usted dice: no quiero volver a pelear, no quiero volver a decir las malas palabras, no quiero volver a caer en violencia. ¿Cuántos dicen eso? ¿Cuántos dicen eso? No quiero volver a caer en violencia. Eso, ay, en mi debilidad, en mi problema. A veces algunos dejan el alcohol, dejan todo, pero hay que ver ese genio que se gastan. Pero hay que ver ese carácter. Note lo que dice la Escritura. Oiga, no confiamos en nosotros, confiamos en Dios que resucita a los muertos. Y si Dios puede resucitar a los muertos, puede resucitar tu negocio. Si Dios puede resucitar a los muertos, puede resucitar matrimonios ya destruidos. Si Dios resucita a los muertos, puede resucitar a ese familiar enfermo que lo tienes en oncología, que lo tienes en alguna enfermedad crónica, que lo tienes en alguna condición. Si Dios resucita a los muertos, puede resucitar tu finanza y tus deudas serán canceladas para la gloria del Rey de Reyes. Si Dios resucita a los muertos, puede cambiar a cualquier drogadicto, puede cambiar a cualquier pandillero, puede cambiar cualquier tipo de problemas en las personas. Así de importante, así de inminente es para nosotros la resurrección. ¿Qué tal se inclina su rostro? Y no quisiera terminar sin antes dar la oportunidad a todos aquellos que hoy sienten que Dios les ha hablado y que en el poder de la resurrección del Señor van a comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Levante su mano derecha conmigo si hay alguien. Dios le bendiga. ¿Hay alguien más? Levante su mano derecha. Dios le bendiga. Qué lindo. Gloria al Señor. ¿Hay alguien más? Dios le bendiga. ¿Hay alguien más? Levante, allá, Dios le bendiga. Qué lindo, qué lindo. Y usted que nos ve en la transmisión, mantenga su mano derecha en alto y hagamos esta oración. El resto, incline su rostro y estén orando. Y oremos así: Señor, he oído tu palabra, he creído tu palabra. Señor, límpiame con tu sangre. Inscríbeme en el libro de la vida. Reconozco que soy pecador y me arrepiento. Y si usted es mujer, dígale: reconozco que soy pecadora. Me arrepiento. Señor, gracias por recibirme con tus brazos abiertos. Inscríbeme en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu. Y dame fuerzas en el poder de tu resurrección para nunca más volver atrás. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.